Bueno, vamos a empezar entonces con el tema de la fe. La fe, que por definición en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Siempre que vamos a estar investigando algo en el espíritu, tenemos que ir a lo primero. Y acá está la definición de lo que es la fe, lo que es la emuná. Y acá en estos tres versículos nos da el secreto de toda la operación de la fe y de lo que es verdaderamente la fe y de lo que no es la fe también. Porque cuando está hablando de la certeza de lo que se espera, está diciendo que no es una esperanza, que la esperanza es otra cosa. La esperanza es lo que estás esperando, que estás ilusionado en que pase algo, pero no estás todavía seguro de que suceda o no suceda. La fe es la certeza de que eso que estás esperando ciertamente se va a manifestar. Es una convicción interna, es algo que es, a ver la palabra, una confianza, confianza absoluta en el eterno, confianza absoluta en las cosas del espíritu y no lo que vemos con nuestros propios ojos. Porque acá cuando está hablando, en estos tres primeros versículos de la fe, cuando arranca la definición de la fe, lo primero que pone, por ejemplo, es la creación del universo, no solamente de la tierra, cómo se constituyó el universo. Y que todo lo que fue hecho, lo que nosotros vemos manifestado físicamente, viene de lo que no se veía, que no significa que no estaba, no significa que no estaba, sino que no se veía. En el plano físico no se veía, pero estaba en el plano espiritual. En estos versículos hay secretos profundísimos, porque también en la versión original, cuando está hablando en el versículo 3, no dice exactamente, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, sino que dice, por esta confianza estamos percibiendo mentalmente haber sido alineados a las edades según la declaración de Dios. O sea que hay algo mucho más profundo acerca de por qué y cómo se manifestó la creación física del universo por causa de los tiempos, de las edades y de los planes del Eterno. Y que dice que se ajustó, se alineó hacia abajo, se manifestó hacia abajo, según la declaración de Dios. O sea que en el plano espiritual ya existía todo el universo, ya existía la tierra, ya existíamos nosotros, ya existían los árboles, ya existían las plantas, existían los peces, existía absolutamente todo lo que iba a ser manifestado físicamente por la declaración del Eterno. En la versión original, en los originales en griego dice, por la declaración de Dios, que se manifestó, se alineó hacia abajo, o sea, manifestarse en el plano físico, desde arriba, según la declaración de Dios. Esto está en la definición de la fe, lo que se manifiesta físicamente, lo que se manifiesta hacia abajo de lo que ya está hecho espiritualmente, lo que ya existe arriba. De hecho, si empezamos a buscar más y buscamos en los libros que no son canónicos y que nos aportan mucha más amplitud de la creación y todo, y en escritos antiguos y buscamos la revelación del Padre, porque ahí es donde está la posta, vamos a entender que ciertamente todo fue primeramente hecho creado en el espíritu y después se manifestó físicamente por la declaración del Eterno, por la declaración del Eterno. Entonces, el que primero manifestó la fe fue nuestro Padre. El primero que ejecutó el actuar por fe
fue nuestro Padre. Y hay que fijarse en esto, que Él no estaba especulando ni pensando que tal vez se haga o no se haga. Él lo tomó del Espíritu, lo declaró y fue manifestado físicamente. Eso es fe. De lo que no se veía físicamente, luego se vio por la declaración de su boca, de su palabra, absolutamente convencido de que eso iba a ser así, porque él fue el primero que manifestó el actuar en fe, porque esto no estaba hecho. El universo no estaba manifestado, la tierra tampoco y el ser humano menos. Estaba en el plano espiritual, estaba en, en un plano que a nuestros ojos naturales es invisible. Por eso dice acá la palabra en la Reina Valera, dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, pero no significa que no existía, ya estaba hecho. Y esa es la principal característica del operar en fe, entender que lo que nosotros estamos convencidos, creyendo que va a suceder, es porque ya está hecho en el plano espiritual y solo tenemos que traerlo a manifestación en obediencia a las instrucciones de nuestro Padre, porque Él sabe cómo hacerlo y cómo declararlo y cómo hacer que eso suceda, pero plenamente confiados y plenamente convencidos de que eso va a ser así y que se va a manifestar. Y una de las manifestaciones, y la principal manifestación, es la palabra hablada. Nuestro Padre así fue como manifestó lo que no se veía al plano físico, por la palabra hablada, porque lo que Él habló fue cargado de sustancia que empezó a activar la manifestación física de lo que ya existía en el plano espiritual. Y lo repito de nuevo, así nos queda grabado. Lo que Él habló fue cargado de sustancia, no eran palabras al aire, fue cargado de sustancia creativa para manifestar físicamente lo que ya estaba hecho en el plano espiritual. Y esto nos barre la idea del pensamiento positivo de decir, no, porque yo tengo fe y creer en cualquier cosa, entonces lo voy a manifestar y yo manifiesto toda esa cosa de la nueva era. No, primero tiene que estar hecho en el plano físico, según lo que el Padre determinó, en el plano espiritual, perdón, según lo que el Padre determinó para que yo pueda traerlo a manifestación en el plano físico, porque de otra manera no se manifiesta, porque de ¿No me otra podés manera no nos... repetir eso? Lo que él habló fue cargado de sustancia Lo, creativa. lo que él habló fue cargado de sustancia creativa para que se manifieste físicamente lo que ya estaba creado espiritualmente. De hecho, Fíjate, sí, solamente en esto te molesto. Lo que dice Hebreos 11:1 en la Biblia hebrea. Ahora bien, la emuná, o sea, la fe, es la ujú, sustancia de lo que se espera, amén, como fue la sustancia de cosas que ya han pasado, como es la evidencia de cosas aún no vistas. exactamente. Es la sustancia. Se manifiesta porque trae sustancia, porque está primeramente en el plano espiritual. Y eso se manifiesta físicamente por la manifestación de la palabra. O sea, la palabra cuando viene del eterno, cuando nosotros estamos hablando de la palabra de fe, en lo que Él estableció, en lo que ya está en el plano espiritual, viene cargada de sustancia. Y eso origina el proceso de creación de eso que el Padre quiere manifestar en el plano físico. Así sucedió con la creación. Cuando Él dijo, cuando Él empezó con todo, cuando leemos en Génesis, dijo, sea la luz, no dijo, voy a crear la luz, dijo, sea, o sea, ya era la luz, pero que sea manifestada en la tierra. Cuando empezó a crear las plantas y los animales, dijo, produzca la tierra.
Entonces, esa palabra estaba trayendo a manifestación que empieza el proceso de producción de la tierra en la forma de semilla, de plántula, de flor, de fruto y vuelta la semilla. O sea, activó el proceso de la vida. Pero lo que primero sucedió es que él envió la palabra cargada de sustancia para que el proceso empiece. Produzcan las aguas. Él no bajó a armar pez por pez. Dijo, produzcan las aguas. Y empezó a decir todo lo que iba a hacer lleno el mar y todo. Y ahí empezó por la palabra cargada de sustancia, el agua empezó a reaccionar, a responder a la orden del Eterno y empezó a producir la vida. Empezó a producir peces, ballenas, tiburones y todo lo que habita en el mar. Y plantas acuáticas también. Bien, en toda la creación fue así. Y en toda la palabra del Eterno fue y sigue siendo así. Él envía una palabra, la envía con sustancia, porque la palabra del Eterno tiene sustancia y ya está creado. Lo que Él envía a la tierra a través de nuestra boca, a través de su misma declaración, eso ya está hecho espiritualmente. En el plano espiritual ya está formado, ya está finalizado, ya está concluido, ya está determinado para que eso pase. Y la palabra trae la manifestación física. Y eso es la fe. Estar plenamente convencido de que eso que yo estoy esperando ya está creado, está hecho en el plano espiritual. Y por medio de que yo estoy confiando y hablando, alineándome a lo que el Eterno me está diciendo, yo hablo lo mismo. Entonces esa palabra trae manifestación, creación, activación en el plano físico de lo que espiritualmente ya está determinado y ya está creado. Cuando vemos el ministerio de Yeshua vemos un montón de estas manifestaciones. Un montón de manifestaciones que es imposible entenderlas con el entendimiento humano, porque él se estaba moviendo en esa dimensión de fe. Porque esa dimensión, ese creer de esta manera, que no es una fe, como decíamos recién, no es la de autoayuda, la del pensamiento positivo, la de que yo creo y manifiesto lo que se me ocurre. Entonces, si yo creo que me voy a ganar la lotería, me lo manifiesto y me gano la lotería. Y que puede ser, porque que cree no es nada imposible, pero em, en realidad, primeramente, está hecho según el propósito del Padre en el Espíritu. Y eso se empieza a manifestar a través de nuestra vida cuando nosotros creemos y entendemos que esto es así, que no es que estamos esperanzados en algo que es ilusorio, volátil, que puede llegar a ser o que no puede llegar a ser, no, es hecho porque ya espiritualmente ya está. El Padre ya lo entregó, el Padre ya lo hizo y Yeshua ya lo compró. Entonces, eso se tiene que manifestar a través de la fe, que es la llave que abre todas las puertas en el reino de los cielos. Todas. Entonces, eso es lo primero que tenemos que comprender acerca de la fe. La fe no es un pensamiento positivo, no es un pensamiento de autoayuda, no digo que el pensamiento positivo esté mal, al contrario, pensar bien, pensar con gratitud es bíblico, pero que no es eso la fe. La fe es la convicción, la seguridad interna, la confianza plena de que eso que yo estoy creyendo se manifiesta porque ya está creado espiritualmente. Eso es lo que dice en Hebreos 11, del 1 al 3, cuando empieza a hablar de la emuná, de la fe. ¿Y qué es la emuná? Es una fe activa, es una fe que opera. Entonces, ¿qué pasa? Lo vemos claramente justamente en la creación. Nosotros vemos que se manifestó, trabajó la emuná, trabajó la palabra en emuná.
produjo. La fe produjo. La fe de nuestro Padre produjo, manifestó, creó el universo, la tierra y a nosotros. Y la fe de nuestro Padre no es algo ilusorio que puede llegar a ser, que no puede, es certeza. Él dijo y fue hecho. Él dijo y la sustancia fue en esa palabra para empezar el proceso de creación, para empezar los procesos en que se iba a manifestar físicamente eso que está espiritualmente. Porque la tierra ya existía espiritualmente. El ser humano primeramente existió espiritualmente y después fue manifestado en el plano físico. Por eso que en Génesis 1 y Génesis 2 se relatan dos creaciones, que es la misma en realidad. Pero bueno, eso es para otra, otra enseñanza. Estaba todo hecho. Entonces, por eso es que nuestra fe es algo firme, es algo que tiene galardón, que tiene premio, que tiene plena confianza de que se va a manifestar. No es algo que, ay, pobrecito, tiene fe porque no le queda otra. No, es algo celestial, es traer el cielo a la tierra. La llave de la fe trae el cielo a la tierra, trae la manifestación espiritual al plano físico. O sea, lo que no estamos viendo con nuestros ojos físicos, pero que sí lo vemos en el plano espiritual. Sí vemos que el Padre dijo, tu herencia es que seas sano. Yeshua pagó por tu sanidad, con sus llagas, por sus llagas fuiste sanado. Eso en el plano espiritual ya está hecho. ¿Cómo se manifiesta en el plano terrenal esto? Si hay una persona que está sufriendo una dolencia, una enfermedad, algo que es una enfermedad terminal, algo que parece imposible, por la llave de la fe. Pero no una fe ilusoria, sino una fe en que ya hay algo firme espiritualmente, hecho por el Padre, que se manifiesta en el plano físico por esa fe. Y esa es nuestra confianza más fuerte. Por eso que la fe también ay, no me salen las palabras, también se define como confianza. Confianza, una confianza fuerte en el Eterno. ¿Por qué? Porque tiene base firme. Si yo no conozco estas cosas, si yo no conozco, no me meto en la palabra, no me meto en la palabra, yo no voy a conocer estas cosas. Entonces, al no conocer, mi fe es muy débil. ¿Por qué? Porque no conozco. A medida que yo más conozco a mi Padre, lo que me fue dado, mi fe se fortalece. Por eso dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, porque yo conozco y empiezo a ser instruido en lo que es verdadero, en lo que me fue dado, en lo que yo soy en Él, lo que Él es en mí, el propósito del Eterno, cómo operan las cosas en el reino. Entonces empieza mi fe a fortalecerse porque mi confianza es firme, es un ancla firme, porque ya está hecho por alguien superior a mí, que no falla, que no miente, que no claudica, no se inmuta ante ninguna circunstancia, en que es fiel. Entonces, en eso está fundada y cimentada la fe. La fe no es algo que estoy esperando con ilusión. Esa es la esperanza. La fe es una confianza firme en que eso es así y se va a manifestar porque está hecho en el plano espiritual, porque el Eterno lo hizo, porque el Eterno lo otorgó, porque Él lo creó en el plano espiritual. Y es su voluntad buena para nosotros que sea manifestado en el plano terrenal, en el físico, en donde vemos, tocamos, olemos, sentimos. Y esa es la verdadera fe. Por eso es que a veces cuando desconocemos algo,
acerca de la palabra, o acerca del carácter de nuestro Padre, o acerca de lo que somos para Él, o acerca de la comunión con Él, bueno, muchas cosas, el enemigo aprovecha para infundir lo que es contrario a la fe, que no es incredulidad. Lo contrario a la fe es el temor. Entonces te hace temer, y el temor trae en sí consigo el castigo, dice en la palabra, creo que está en primera de Juan. El temor trae consigo el castigo, o sea, es que no estás percibiendo ni entendiendo la verdad y el amor del Padre, el genuino amor del Padre. Entonces el enemigo te empieza a atacar con el temor y tu fe mengua. Tu fe mengua, empieza a disminuirse, porque el temor hace que desconfíes del Padre, en vez de que tengas plena confianza, que es la fe. El temor hace que vos lo veas como algo que no es. El temor, inclusive el temor que mete el enemigo, no solamente a cosas malas. Hay veces que el ser humano fue tan chipeado por el sistema, por el enemigo que es que gobierna el sistema de este mundo, que hay temor a que eso que es tan bueno, yo lo crea y no me pase. O si pasa, me va a pasar algo malo después. Porque es así. Esas son las creencias erradas que pone el enemigo porque él conoce cómo opera la fe. Y el miedo es la fe negativa, es la fe en reversa, o sea, la fe para el otro lado, activa las tinieblas. O sea, manifiesta del ámbito espiritual lo que las tinieblas quieren que manifieste. Se empieza el proceso, digamos, creativo, pero en la parte de las tinieblas. Por eso que también el Eterno eh, nos dice tanto y nos alerta tanto de lo que hablamos, de lo que pensamos, de lo que estamos creyendo en nuestro corazón, en nuestra mente, porque nuestra fe puede ser la fe en las cosas que el Padre nos está diciendo, en la palabra del Eterno, en lo que Él nos habló, o puede transformarse en la fe negativa, que es el temor, que manifiesta lo que el enemigo quiere manifestar. Y Él trabaja arduamente en armar espejismos, en armar situaciones, circunstancias, un montón de cosas para que empieces a creer negativamente. O sea, que empieces a creer lo que Él quiere que creas, para que se manifieste más eso que vos no querés que se manifieste, pero lo estás creyendo internamente. Y te trae miedo, te trae opresiones, te trae más atmósferas contrarias. ¿Por qué? Porque le estás creyendo, le estás creyendo al enemigo. Estás manifestando la fe negativa. O sea, la fe, te digo fe negativa, pues no sé cómo definirla, pero es la fe en lo que el enemigo te está diciendo. Es creerle a lo que el enemigo te está diciendo. Entonces, como nosotros somos el canal en la tierra, los que tenemos la autoridad sobre la tierra, la conexión entre el plano espiritual y físico, porque fuimos creados para andar en las dos dimensiones conjuntamente hasta la caída, que después eso se despegó y Yeshua lo restauró. Entonces el enemigo busca meterse en la mente, meterse en la lengua, meterse en el corazón para que crea eso que él quiere que crea. Y eso lo trabaja no solamente cuando somos nacidos de nuevo y conocemos al Señor, lo trabaja desde que nacemos, lo trabaja desde que nacemos, porque nacemos en el sistema de este mundo y Él es el que gobierna el sistema de este mundo. Entonces trabaja arduamente para poner fortalezas mentales que te lleven toda la vida a creerle al enemigo, o sea, creerle a sus mentiras y no descubras lo que sos en el Señor y lo que el Mesías hizo. Entonces, esa es la definición de la fe y de lo que no es la fe. Cuando no tenemos fe no es que estamos en incredulidad,
Cuando no hay fe hay temor. Cuando no hay fe está la fe negativa, le estamos creyendo, pero no al Señor, le estamos creyendo al enemigo. Estamos creyendo la circunstancia que armó el enemigo. Le estamos creyendo a todos sus pensamientos que tira a nuestro pensamiento para que nosotros creamos que somos nosotros los que estamos pensando eso y le empecemos a creer para que él pueda operar. Porque el mundo, el ámbito espiritual no se puede manifestar si alguien no está creyendo, si alguien no le está dando lugar. Por eso es que yo les digo que la fe es la llave para todas las cosas en el reino de los cielos. Y también te puede manifestar lo que está en el reino de las tinieblas si vos estás creyéndole al enemigo, porque Job lo dijo también. Dijo, lo que yo temí, eso me vino. Él creyó en temor, en cosas malas que le iban a pasar, y le vino, él lo activó, lo creyó, cayó en temor en cierto momento, antes que le pase todo lo que le pasó, él salió de su emuná, de su fe, y cayó en temor, y empezó a creer todo eso que el enemigo le estaba trayendo a la mente. Podemos en el plano espiritual lo que pasó, que el enemigo lo quería atacar y que el Señor le dio permiso, eso bueno. Pero primeramente Job tuvo que creer, porque si no, no se podía manifestar nada. Porque además, el Señor decía, el enemigo mismo decía, lo tenés cercado por todos lados, no lo puedo tocar. Ese es el poder de la emuná, de la fe, de la confianza en el Eterno. Él estaba creyendo al Eterno. En un momento empezó a temer, empezó a creer negativo y le vino todo el despelote que le vino, perdón la palabra, pero todas las cosas terribles que le pasaron, que le sirvieron para crecer, sí, pero él sufrió y él lo dijo con su propia boca, lo que temí me vino. Entonces, lo importante es de direccionar qué estamos creyendo, cómo estamos creyendo y entender lo que es la fe. No es algo que me estoy imaginando, me estoy ilusionando y que capaz que o que no. No, no es algo seguro, es una certeza, porque ya está hecho, porque ya está cumplido, porque ya en el plano espiritual ya está hecho y se tiene que manifestar en el plano físico, así como pasó con el universo, con la tierra, con nosotros, con los animales, con las plantas. Ya estaban creados en el plano espiritual y se manifestaron en el plano físico por la declaración del Eterno, por la palabra del Eterno, por la palabra del Eterno. Porque entonces eh, dice, la fe viene por el oír y la palabra del Eterno. La palabra del Eterno viene cargada de sustancia para activar la emuná, cargada de sustancia para activar nuestro poder creativo, la emuná, porque la fe crea. Y esto no es lo que dicen los de la nueva era, todas esas cosas, es el diseño que tenemos por ser hechos a imagen y semejanza del Eterno. Somos la única criatura sobre la tierra que podemos hablar como Él habla. Los únicos. Entonces, por medio de la palabra del Eterno, nuestra emuná se empieza a fortalecer, se empieza a desarrollar, se empieza a ejercitar, empieza a crear. ¿Por qué? Porque yo empiezo a confiar en eso que Él me está diciendo, entonces se empieza a manifestar, se empieza a crear, como dijimos recién, la palabra viene cargada de sustancia para manifestar en el plano físico lo que ya está en el plano espiritual. La palabra que nosotros creemos y empieza a salir de nuestra boca está cargada de sustancia para manifestar
desde el plano, lo que está en el plano espiritual, en el plano físico, para que eso empiece a operar, empiece el ciclo, empiece la operación de toda esa creación. Porque, a ver, el Padre dijo que la tierra produzca árboles y plantas, pero ¿cómo empezó el proceso? Con la semilla. A veces nosotros pensamos que creemos algo y se tiene que manifestar mañana. Cuando nosotros creemos algo, estamos empezando a germinar la semilla, por hacer una analogía con el Génesis. Se está empezando a activar el proceso de eso que tiene que ser formado, que tiene que ser manifestado por medio de mi emuna, por medio de mi fe, y que yo lo estoy hablando. Estoy hablando lo mismo que habla el Padre. Él me dijo esto, yo digo esto. Él lo dijo en la palabra, yo lo digo en la palabra. Por eso que también es tan importante orar la palabra de Dios. A veces que no se sabe cómo orar y el Espíritu nos asiste y nos lleva a orar la palabra de Dios. La palabra de Dios está cargada de sustancia para manifestar lo que está ahí escrito. No es una palabra muerta, es una palabra viva. Y cuando nosotros la hablamos, activamos esa manifestación física de lo que está en el plano espiritual, accesible y disponible para nosotros. Bien, con los primeros 3 versículos me fui por las ramas, me parece. Pero bueno, es la confianza absoluta en el Eterno, en que eso sí sucede, sí o sí, no es algo ilusorio, porque estoy conociendo que ya está hecho en el plano espiritual y que es voluntad de mi Padre que eso se manifieste. Entonces, vamos a seguir, porque en Hebreos 11, en el versículo 6, está definiendo lo que les decía recién, que la fe es la llave para todo. Dice, sin fe, pero sin fe es imposible. Es imposible. En la palabra de Dios, todas las cosas, en todos lados dice que no hay nada imposible para Dios, no hay nada imposible para los que creen, no hay nada. Acá dice, es imposible agradar a Dios sin fe. Porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. O sea que si yo me estoy acercando a Él, yo tengo que ir con la confianza interna de que Él existe, Él me escucha, Él me ve, Él está atento a mi vida y además que me va a premiar, me galardona por buscarlo. Eso le agrada al Padre, dice acá el versículo 6. No digo yo. Eso le agrada al Padre. Pero que vos hagas lo contrario, que vayas a buscar a Dios pensando que no te da bolilla, que no te va a escuchar, que no te da importancia, que no te va a responder y que en vez de premio te da castigo o te da chancla continuamente, eso dice la palabra, que eso no agrada al Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. No importa que seas, que le ganes 1500 almas, que hagas predicación allá, que haga esto, que lo otro, que hagas 1000 obras de caridad, que no importa todas las cosas externas que puedas hacer, si no tenés esa fe de creer que Él está, que Él es tu Padre, que Él te escucha, que Él está por tu vida, porque dice que el que es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, no dice el que se acerca a Él, crea todo esto, que aquello, crea que le hay, o sea, que está ahí, que existe y que te está escuchando y que es galardonador de lo que lo buscan. Esta es una llave importantísima. ¿Por qué? Porque la religión enseña 1790 cosas para que le agrades a Dios,
porque si no Dios se enoja, porque Dios si no te castiga, porque si no que esto, que si no que lo otro, que para buscar a Dios tenés que hacer esto, 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 10 pasos para entrar a la presencia, 5 pasos para... Y lo único que el Señor requiere es que le creas. Cuando vos lo estás buscando, creer que apenas vos te pusiste a buscarlo, Él te está escuchando atentamente, que Él está a favor de tu vida, que te va a premiar por buscarlo. Entonces eso empieza a trabajar tu mente, haciéndote entender que sos alguien muy especial para Él, que sos alguien muy especial para el Eterno. Y te revela también el carácter de Él. Él premia, Él bendice, Él cobija, Él te quiere dar más de lo que le estás pidiendo. Esa es la fe sencilla pero genuina y que le agrada al Padre. Yo me acerco a Él, esté como esté, háyanme mandado macana o no, haya estado en plena santidad o no. Me acerco sabiendo que Él está por mí, está disponible para mí porque Él me ama, me creó, me conoce profundamente, no le puedo esconder nada. Y está atento, me escucha y opera a mi favor. Y no solamente eso, va a haber galardón por buscarlo, por no querer hacer las cosas por mi propia cuenta ni con mi propio pensamiento, sino buscarlo, preguntarle, consultarlo y creer que Él me va a responder. Esta es una llave que muchas personas no la logran hallar y por eso se frustran en su relación personal con el Señor, porque le han chipeado tanto el cerebro con tantas cosas que piensan que es recontra mil difícil encontrarse con Dios, que Él está a millones de años luz y que hay que hacer 300.000 sacrificios para que te escuche, te tire una respuesta, y que está esperando que hagas medio paso en paso para reventarte con un rayo. Ese es el pensamiento de la religión. Y ese es el pensamiento que bloquea la comunión de muchos hijos que ya tienen la comunión ahí disponible, que tienen el camino abierto, que tienen al Padre dispuesto, que el Padre los quiere ministrar, abrazar, les quiere revelar, les quiere enseñar, pero no pueden hallar la llave de la fe, de esta fe confiada, de saber que apenas yo creo que Él está por mí, que me escucha, Él ya está ministrándome. Que no necesito más nada, ni ser perfecto, ni haber hecho todo espectacular, solamente creer que Él está ahí para mí, así sea que yo esté en silencio llorando, pero creo que Él está ahí por mí y que me escucha, me va a responder, que Él existe, que es real y que me va a premiar por buscarlo. Yo estoy poniendo fundamentos, cosas que ya se saben de hace mucho, pero que se olvidaron, nos enseñaron mal, o que se tergiversaron y que trajeron mucho problema a mucha gente para encontrarse con Dios. Bien, esa es la fe que agrada al Padre, la fe que le agrada a Él. Y vamos a ver ahora qué sucede cuando nosotros empezamos a tener esta acción de emuná, entender cómo opera la fe, cómo es la emuná y la ponemos en acción. Fíjense que dice en el versículo 7, acá están todos los héroes de la fe, o la mayoría, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase
y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Abraham, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba. No tenía itinerario, no tenía plan, no tenía confirmación, no tenía esto, lo otro, lo otro, lo otro, todas las cosas que a veces le queremos poner al Señor para cuando nos queremos mover. Sin saber a dónde iba. Más adelante, en el versículo 11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz, aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel, quien lo había prometido. Ahora, vamos a leer al revés. Sabemos que esto se manifestó porque si Sara no tenía hijos, si no hubiese pasado, Israel no existe. Hoy en día Israel no existiría si ella no hubiese tenido a su hijo. Si Abraham no se hubiese movido lo mismo, no habría pueblo del Eterno, no habría venido nada. Si Noé no hubiese obedecido, no había sobrevivido ni un humano sobre la tierra. Vamos a pensar al revés. Y si ellos no creían, ¿qué hubiese pasado? Si Noé no creía lo que el Eterno le estaba mostrando y no hacía caso, no ponía en obra eso que le estaba mostrando y le dijo hace un arca porque viene un diluvio, nunca había llovido en la tierra. Ni siquiera sabía que era un diluvio. Si él no lo hubiese hecho, la humanidad hubiese perecido por completo porque solamente 8 humanos sobrevivieron. Noé y su casa. Si Abraham no hubiese obedecido, no hubiese creído, todo el pueblo y la justicia por la fe de Abraham no hubiese existido. Si Sara no hubiese creído y no hubiese recibido la fuerza para, siendo estéril y anciana, concebir y tener un hijo y criarlo, el pueblo de Israel no existía. Y así todos los que describe en Hebreos 11. ¿Qué les quiero decir con esto? La fe desata propósitos enormes. La obediencia a la instrucción del Padre desata propósitos gigantes, generacionales, no solamente que afecta a esa generación, a esa vida, sino a todo lo que viene detrás. Y todo se escala, todo se amplía, se empieza a desarrollar el propósito del Padre en las generaciones. Porque uno solo creyó, pero miles y miles fueron bendecidos por ese solo que creyó. Miles y miles fuimos bendecidos por esos 2 que creyeron. Estamos acá en la tierra hablando del Eterno porque Noé obedeció. Y no notaríamos. Porque Noé creyó y obedeció y actuó. Entonces, cuando nosotros creemos y obedecemos, se desatan propósitos. La emuná, la fe desata propósitos, los activa, los desata. Porque la fe crea, la fe tiene en sí la sustancia creativa. Tiene, eh, la fe no es algo que nosotros podemos tocar, pero entendemos lo que es espiritualmente. Tiene la sustancia creativa del Eterno. Lo que nos fue dado fue el poder de crear, de activar cosas que el Padre quiere que activemos y que se manifiesten, que van a ser hechas con su poder, obviamente, pero que nosotros las activamos, las empezamos a manifestar, a crear con nuestra fe y nuestra obediencia. La fe desata propósitos y no es que el Eterno les reveló de una todo el propósito. Les dio una instrucción, les mostró parte y les dio una instrucción. Y ellos hicieron caso. Ellos creyeron eso que le dijo el Padre.
lo que estaba pasando espiritualmente, dijo, está viniendo esto, prepárate un arca. A ver, no es sencillo prepararse un arca, menos en ese tiempo no había herramientas, no había lo que hay ahora para construir una embarcación de tal magnitud. ¿Y quién lo iban a ayudar si todos se le burlaban? Era él y su familia, pero él creyó y actuó, y por eso, por creer y actuar, él se salvó y toda su familia también, y todos nosotros también, que estamos en la tierra a causa de Noé. Entonces, fíjense lo importante que es que nosotros creamos, entendamos lo que es la emuná, la fe, lo que venimos definiendo, y actuemos en esa emuná, actuemos en esa fe porque desate los propósitos. El Padre te da diseños o te da sueños, te da revelación o te da una línea de algo, pero eso es lo que Él quiere traer a manifestación a través de tu fe, de tu emuná, que es lo que activa todo, es la llave que activa todo, que va a desatar todo ese propósito, que lo va a activar, que lo va a empezar a crear, así sea una instrucción muy chiquitita, eso empieza a activar toda la rueda de la creación de ese propósito, todo el movimiento de creación de eso. Capaz que decimos, no, pero es una pavada, no, pero esa que vos decís que es una pavada, desata lo que sigue, crea lo que sigue, manifiesta lo que sigue, porque vos estás actuando conforme a algo que está espiritualmente, no algo que se te ocurrió, algo que el Eterno ya tiene planeado. Entonces vos te estás alineando por la fe, por la muna, a eso que Él ya tiene planeado, estás haciendo, actuando en esa dirección y Él trae la manifestación, Él trae la creación completa de ese propósito. Esto lo vamos a tener que escuchar varias veces, masticarlo y masticarlo, porque esto, si ustedes empiezan a estudiar la palabra, es así. No era que eran personas extraterrestres que venían con una luz especial, eran personas, pero que empezaron a creerle al Eterno y actuaron conforme a lo que el Eterno le estaba diciendo, a pesar que en el plano natural no se veía nada de lo que el Eterno estaba diciendo todavía, no se veía, no se veía una gota de lluvia, no se veía ninguna posibilidad. Abraham no sabía ni a dónde estaba yendo. Le dijo, te voy a llevar a otra tierra, ¿y dónde está? ¿Cuál es? ¿A dónde voy? No le dio el plano, no le dio la instrucción. Y él salió. En el plano natural todavía no lo veían, pero ellos en el plano espiritual estaban obedeciendo lo que ellos estaban viendo de parte del Eterno, creyéndole y dijeron, vamos para allá. Y activaron y desataron el propósito. Activaron y desataron el propósito. Y esto también nos muestra, cuando seguimos leyendo, que dice en el versículo 14, dice, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esta es otra característica de las personas de Muná, de fe activa. Están mirando las cosas de arriba. No están mirando el plano natural, están mirando las cosas de arriba. Abraham sacrificó, casi sacrifica a su hijo, con obediencia a la instrucción, pensando, dice acá la palabra, que Dios era poderoso para resucitarlo. Él estaba mirando arriba, en lo eterno, porque si miraba en lo físico, dijo, ¿qué estoy haciendo? Voy a perder la promesa. Esto me lo dio Dios y ahora me lo está diciendo que lo sacrifique.
Pero él estaba mirando arriba y dijo, Él es poderoso para resucitarme el nene ahora mismo, apenas que yo termine de hacer esto y voy a obedecer. Así era su certeza, su convicción, porque estaba mirando arriba, porque estaba mirando las cosas espirituales, no el plano natural. En el plano natural era todo al revés, pero en el plano espiritual él sabía que el Señor lo podía resucitar, que el Señor podía hacer un milagro, que el Señor puede hacer lo que sea, porque Él es Dios. Y si Él le había dado esa promesa, eso se tenía que cumplir, se tenía que manifestar la descendencia a través de Isaac. Esa era su ancla, su confianza plena en las cosas de arriba. Y todas estas personas dicen que tenían la misma mentalidad, estar buscando y pensando en las cosas espirituales, en las cosas de arriba, entendiendo que estaban caminando en lo eterno, no en el plano físico, no que estaban sujetos al plano físico, sino que estaban andando en lo que es espiritual, en lo que es eterno. Bien, y con respecto a esto, este tema es larguísimo, pero voy a tratar de hacerlo más breve. En primera de Juan 5, del 1 al 5, específicamente el versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Yeshua es el Hijo de Dios? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Alguna vez se preguntaron por qué este versículo dice, el que es nacido de Dios vence al mundo? ¿Por qué hay que vencer al mundo? ¿Y qué es el mundo? No es la tierra física, no es las plantas, los árboles, la atmósfera. ¿Qué es el mundo? El mundo es el sistema del enemigo, el sistema de gobierno espiritual del enemigo, que lo manifestó físicamente, justamente, con mucha astucia desde el principio de los tiempos, para subyugar a las personas, para justamente hacerlos actuar en la fe negativa, creerle al enemigo. Es el sistema de este mundo que te dice que vos no podés, que no sos suficiente, que tenés que hacer muchas cosas para calificar, que Dios nunca te va a escuchar, que, que eso es lindo, pero parece un cuento de hadas, todas las cosas de Dios. El sistema de este mundo te dice que no sos suficiente, que sos un pedazo de carne, sin valor, sos uno más en el planeta, te morís, no pasa nada. Viví la vida como quieras, total, después no pasa nada. El sistema de este mundo es todo el sistema mentiroso que armó el enemigo a través de gobiernos, a través de un montón de cosas, aún a través de las mismas religiones, para subyugar al humano a creerle a él, a creerle a sus mentiras, que a veces parecen muy buenas, parecen sacadas de películas de Hollywood, pero no es bueno. No es bueno en su esencia, te está reventando el diseño, te está reventando el propósito, porque le estás creyendo a él y estás viviendo esclavo del sistema de este mundo. Por eso dice acá que la fe, nuestra fe, vence al mundo y que hay que vencerlo al mundo. O sea, tenés que por la fe andar en el espíritu y no conforme a lo que este mundo te quiere impregnar con sus cosas distorsionadas. Por la fe vos creés lo que verdaderamente sos, el diseño que tenés, por quién fuiste llamado, quién te creó, qué tenés el poder para hacer según lo que te fue dado.
por la fe vos crees todas esas cosas y el sistema de este mundo te dice lo contrario. Para ser alguien, vos tenés que hacer esto, para ser alguien, o sea, no sos nada hasta que el sistema te dice que sos alguien, según sus parámetros. Cuando para el Padre, ya en la eternidad somos su preciado tesoro y cuando nacemos somos su propósito caminando en la tierra. Somos algo especial, único. Entonces el enemigo hizo todo este sistema del mundo, no es la tierra, es un sistema espiritual que gobierna a través de muchas cosas, adoctrinando, educando a las personas en ese sistema para que nunca encuentren lo que verdaderamente son. Y la forma de encontrar lo que verdaderamente son es por la fe. Por eso dice que la fe vence al mundo. Y dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree que Yeshua es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios nos libró de la ley del pecado y de la muerte del sistema de este mundo. Nos libró de estar atados, sujetos y bajo el yugo del sistema del maligno. Entonces, por la fe nosotros podemos andar. No quiere decir que no trabajemos en la tierra, que no hagamos, sino que no estamos subyugados a sus, como es, a lo que el mundo quiere determinar que vos seas, sino que vos estás siendo dirigido por el Espíritu en tu verdadero diseño, en tu propósito, por el Padre. Y eso es por la fe. Por eso el enemigo trabaja tanto en que creas negativo, en que creas lo contrario, trabaja con traumas, con problemas, con abusos infantiles, con familias disfuncionales, con un montón de cosas, con una educación distorsionada, con distorsión de valores, todo para que vos creas errado toda tu vida y nunca encuentres lo que verdaderamente sos. ¿Por qué? Porque tu fe está en eso que parece bueno porque todos lo hacen, porque siempre fue así, pero el que siempre fue así o el que todos lo hagan no significa que sea lo bueno o sea lo mejor. Por eso es que este es el tiempo de despertar por la emuná a nuestro verdadero diseño, a nuestro propósito, a estar buscando genuinamente, con confianza, como dijimos recién, de que Él nos escucha, de que Él está por nosotros, que Él nos ama y nos puso con un propósito, que Él es el más interesado en que nosotros seamos bendecidos. Él es el más interesado en que nosotros fluyamos en todo lo que nos dio. Él es el más interesado porque es un padre que quiere ver a sus hijos en plenitud, en medio de cualquier sistema. Por eso dice la palabra que la fe vence al mundo. No es que tenemos que vencer a la tierra, tenemos que vencer al sistema de este mundo que se metió en nuestra mente desde muy chiquito, queriéndonos hacer creer torcidas todas las cosas. Trabajó con nuestra fe, pero para la fe para el otro lado. Y el Eterno, por medio de la fe en lo verdadero, en lo que realmente es en el Espíritu, nos hace entender lo que somos, lo que Él hizo, lo que Él es para nosotros, el poder que hay disponible, el poder de su palabra, cómo opera el reino de los cielos, qué tenemos habilitado y que somos libres del sistema de este mundo, de las líneas operativas del sistema de este mundo. No te define más el sistema de este mundo. Ah, no, pero vos sos viejo, vos no podés hacer esto. Vos tenés esta edad, ya no podés tener hijos. Vos no calificás porque a los 50 no tenés casa, ni tenés auto, ni tenés, así no, ya estás desechado del sistema, no sos nadie. O sea, no sos nadie para el sistema. Yeshua te liberó por la fe del sistema de este mundo. Entonces ahí ya no hay más reglas que te definan de este mundo, sino que tenés que buscar la definición del Padre acerca de tu vida
Y ahí empezás a descubrir tu diseño, quién sos. Y que ya sos alguien hace rato. Ya sos alguien hace rato. Porque cuando fuiste manifestado físicamente en el embrión, en el vientre de tu madre, ya habías sido creado espiritualmente. Ya eras alguien que fuiste creado por el Padre y sos conocido por Él. Porque no es que manda almas al azar y vaya a saber quién es este, quién es aquel. Él sabe absolutamente todo y Él creó todo en el plano espiritual y después se manifiesta en el plano físico, en el plano natural. Entonces, ya sos alguien. No importa si tu padre, tu madre, tu abuela, tu abuelo te rechazaron, te dijeron que eso es un error, que para qué naciste, que esto, que lo otro, que sos... Esa es la definición del mundo al cual vos no perteneces más y no te define más. Esa es la definición del sistema de este mundo a través de las bocas de esas personas que están bajo esa influencia. No es que te odiaban y no te querían, sino que estaban bajo esa influencia y hablaron de esa manera, votaron de esa manera o lo que sea. Pero no estás más bajo ese sistema porque Yeshua te liberó y por la fe vos vencés al mundo. O sea, no es que vos estás venciendo a una persecución mundial que te viene a castigar por ser cristiano. Vos estás venciendo al mundo cuando le crees al Eterno y no le crees a esas declaraciones que te hizo tu madre, tu padre, tu abuelo, tu hermana, lo que sea. Ni a las presunciones de lo que debería ser o lo que debería llegar a ser para ser alguien o lo que debería llegar a alcanzar o lo que se pretendía que sea o lo que sea o lo que te fabricaste en tu propia mente conforme al sistema de este mundo y que nunca estás conforme porque no llegas en tu mente a eso que vos querés alcanzar cuando no es tu definición. No te define el mundo, te define el eterno. Y por la fe vos estás venciendo eso. Por la fe vences al mundo, no en una gran persecución solamente, en el día a día. Vos vencés al mundo cuando no le crees al enemigo todas sus mentiras que te tira a la mente y crees al Eterno. Y hablas lo que el Eterno dice, por más que en el plano físico no lo ves todavía. Porque cuando el Eterno dijo que se hagan las cosas, no había hecho, no se veía nada en la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, no había nada. No se veía en el plano físico. Pero Él habló y se creó, se manifestó. Nosotros tenemos la misma capacidad por ser sus hijos. Él nos puso la fe para que eso sea hecho, para que así como Él actuó y actúa, nosotros tengamos la capacidad de hacerlo en favor del reino de los cielos, en favor de nuestro propósito, en favor de que se manifieste lo verdadero, la verdad. Entonces tenemos que actuar venciendo al mundo de esa manera. Nosotros vencemos al mundo creyendo con nuestra emuná lo que el Eterno dice, no lo que el mundo dice, no lo que el mundo pretende, no lo que el mundo estableció. Es un sistema diabólico, es un sistema de pecado y de muerte, es un sistema de esclavitud. Y aunque parezca que tenés todo, no tenés nada. Por más que quieras agradar a lo que el mundo te quiere meter en la cabeza, no te va a satisfacer, porque eso no es verdadero, no es la realidad, es el sistema diabólico de este mundo. Entonces, tenés que empezar a vencer por la emuná, por la fe, al sistema del mundo. Por la emuná, el sistema de este mundo. Y es en el día a día, en el día a día. Bien.
Y por último, para terminar, porque se nos va a hacer largo, si no, vamos a ir a Mateo 17. Mateo 17, este pasaje lo tienen que conocer, recontra conocido, pero lo vamos a ver. En Mateo 17, el versículo del 17, vamos a leer, cuando los discípulos estaban tratando de echar fuera un demonio, aparentemente no pudieron, entonces el creo que fue el papá del chico, le dijo que los discípulos no habían podido sacarlo y se lo trajeron a Yeshua. Entonces respondiendo Yeshua dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Yeshua al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Yeshua aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Yeshua les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada les será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y muchas veces se interpreta que es el género de demonio que no sale con oración y ayuno, pero en realidad está hablando de que de la generación de fe que puede hacer estas cosas, de mover un monte con la fe como un grano de mostaza o de echar fuera cualquier demonio, que se ejercita con oración y ayuno, porque que ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? No les dijo Yeshua, no, porque este demonio es enorme, entonces ustedes se tendrían que meter en oración y ayuno para poder sacarlo, y después ir y orar por el muchacho. Les dijo, no, por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe, porque si tuvieres fe como un grano de mostaza, le diréis a este monte, pásate de aquí y allá y se pasará y nada le será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. O sea, esta generación, esta fe de la que le estoy hablando, no se ejercita de otra forma, sino con oración y ayuno. Acá tenemos una instrucción del Mesías mismo de cómo ejercitar esta fe, donde después no hay nada imposible. La fe como un grano de mostaza, o sea, chiquitita como un grano de mostaza que mueve los montes, que mueve las situaciones, que transforma las cosas. Esa fe, él dijo, sale, se ejercita con oración y ayuno. Adivinen qué hizo el enemigo en el pueblo de Dios, en las iglesias y en todo. Quiere anular cada vez más el hábito de buscar a Dios, de orar y de ayunar. Hay alguien que sabe más que nosotros mismos el poder que tenemos en nuestra fe y no quiere que la ejercitemos. Este género no sale con oración y ayuno, pero ¿por qué? Pues si yo me pongo en oración y ayuno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo me pongo en oración y ayuno? Me hago más sensible a las cosas espirituales. Me empiezo a despegar de las cosas tangibles, lo que estábamos hablando de recién de los héroes de la fe, que no estaban mirando con sus ojos físicos, sino que miraban lo eterno. Y me empiezo a concentrar más en lo que el eterno me está instruyendo. Cuando estoy en oración y ayuno, recibo más fácil las instrucciones porque estoy más sensible al espíritu y empiezo a ver las respuestas del eterno. Empiezo a ver cómo se mueven las cosas, mi fe se empieza a ejercitar, mi fe se empieza a acrecentar, mi fe empiezo a entender, pero es verdad, lo que él dijo es verdad, esto sucede, esto pasa, yo soy lo que él dijo que soy. Y cuando oro, él me está respondiendo. Y cuando ayuno estoy más sensible, no es que me estoy muriendo de hambre, estoy más atento a las cosas de arriba. Estoy más atento a las cosas de arriba y mi fe se ejercita. Me alimento más de la palabra que de la comida natural.
¿Qué produce la palabra? La palabra tiene sustancia, me activa y me alimenta y me fortalece la fe. ¿Por qué necesito que la fe se me alimente y crezca y se desarrolle? Porque es la llave para todo. Si no tengo fe, no puedo agradar a Dios. No es que no puedo andar en las dimensiones del Espíritu, no ver milagros, ni siquiera puedo agradar a Dios sin fe. Es la llave para todo. Entonces, me está faltando fe, me está faltando confianza, me estoy debilitando, estoy dudando, tengo miedo, lo que sea. Me meto en oración y en ayuno. Y me meto en la palabra. Me alimento espiritualmente más que físicamente. Y mi fe se fortalece. Esta generación no sale sino con oración y ayuno. No que el demonio era más grande y ellos no tenían que ponerse en ayuno. Los demonios eran demonios, sea el género que sea, el tamaño que sea, ante la autoridad del Mesías se tienen que ir. Y ellos tenían autoridad delegada por él. ¿Qué les faltaba? Les faltó, les menguó la fe. Entonces él les dio la clave. Ustedes tienen que ejercitarla, desarrollarse en esta fe del grano de mostaza en oración y ayuno. Es una práctica de todos los hijos de Dios que quieren crecer, que quieren vivir realmente el reino de los cielos, la oración y el ayuno. Y yo sé que ustedes ya lo saben, pero yo, como les dije recién, estoy poniendo fundamento, estoy reforzando fundamento, porque hay algo que también se los comenté acá en la casa del Padre y en gobernante creo que también. El Padre me vino insistiendo que el enemigo en el último tiempo lo que va a atacar es la fe. Todos los dardos van hacia reventarle la fe a los hijos de Dios, a apagarlos, a enfriarlos, a hacerlos incrédulos, a hacerlos temerosos, a ser esclavos del sistema. Cuando vos no tenés fe, te haces esclavo del sistema. Volvés a estar esclavo siendo que ya fuiste libre. Te empiezan otra vez a dirigir tus pensamientos de la estructura de este mundo. Caes de nuevo en todas esas trampas. Y en este tiempo, el último tiempo, es más peligroso que nunca caer en esas trampas o no tener fe. ¿Por qué? Porque se va a manifestar el antimesías y no va a ser juego, los va a llevar a marcarse y a perder todo. Por eso es que es tan importante y se está recalcando tanto el tema de la fe. Porque sin la fe van a ser presa fácil del enemigo. Sin una fe firme, una confianza fuerte, van a ser presa fácil del enemigo. Y para tener esa fe firme y fuerte, hay que entender esto que estamos hablando, lo que es la fe, cómo opera el enemigo con la fe negativa y cómo podemos desarrollar y activar la fe, volviendo a las cosas primeras, el ayuno y la oración, y entender que cuando nosotros oramos, Él nos escucha. Creer que Él está con nosotros, por nosotros y para nosotros de verdad. Me pongo a orar y yo sé, no es que me lo invento, me autoayudo en la mente, no, yo sé que me está escuchando, porque Él me lo dijo en la palabra. Él no me va a mentir, no me está haciendo todo esto al cohete. Entonces yo sé que me está escuchando. Yo sé que si voy llorando y no puedo decir ni media palabra delante de Él, Él me está escuchando y me va a ministrar. Eso es la fe, la confianza firme, no en mí, ni en mis méritos, ni en lo que yo hice, no lo que no hice, sino en lo que Él es, y en lo que Él hizo, y en lo que Él ya dictaminó en el plano espiritual. Hay un montón de palabras que avalan esto, de que cuando nosotros vamos a Él, Él no nos echa afuera, que llamemos, que nos va a responder, que busquemos, que vamos allá. Pedir, se os dará, un montón de palabras hay. Entonces, esto es así, Él está atento a sus hijos y hay que activar la fe.
Ayunar no es fácil, no es fácil. Al principio la carne va a batallar, pero después que uno la empieza a poner en sujeción y empieza a buscar más las cosas del espíritu, se hace un deleite, porque empezás a estar más sensible al espíritu y el Señor te alimenta de la palabra. Hay momentos en que no vas a querer largar el ayuno porque no vas a tener nada de hambre y vas a estar disfrutando todo lo que estás viviendo, todo lo que estás recibiendo y siendo instruido directamente por Él. Y eso te aumenta, te alimenta, te ejercita la fe. El ayuno de verdad, no todos estos ayunos que inventaron ahora, ayuno de esto, de las redes, ayuno de aquello. El ayuno, privarse de la comida o privarse de tal cosa en determinadas horas, de la comida o la bebida, para buscarlo, para estar atento al espíritu, no es para sufrir, decir me estoy muriendo de hambre, es para estar más atento al espíritu. Entonces, estas cosas fortalecen la fe y estas cosas nos van a preparar para todo lo que en Shavuot el Padre nos va a impartir, lo que en Pentecostés, como se dice, eh, Él nos va a activar y a impartir para esta temporada. Necesitamos fortalecer nuestra fe, necesitamos encenderla, no pedirle más fe, ya tenemos fe, hay que ejercitarla, si se necesita ayunar, se ayuna, se mete en oración, más tiempo de oración, necesitamos más tiempo de oración, oramos más, sacamos tiempo del día, oramos, leemos, nos alimentamos, estamos en escucha activa y creemos esto que dice la palabra, lo que es la fe. No es algo que me estoy inventando, no es una ilusión, no es algo, una esperanza que puede ser que sí, que no, no es una certeza, porque lo que yo estoy creyendo está ya hecho espiritualmente. Es la voluntad del Padre, ya está creado y se tiene que manifestar en el plano físico. Esa es la fe, esa es la fe. Cuando yo creo, desato propósito. Cuando yo creo, abro una manifestación del Eterno a mis generaciones que siguen, a mi familia, a los que se engendraron a través de mi vida en la fe. Eso se empieza a crecer y a ser exponencial. Imagínense la familia que tiene ahora Abraham y él no tenía hijos. Lo que hace la fe y el moverse en la fe. Porque él se movió. No tenía ni idea para dónde iba. Pero se movió. Bien. Y hasta acá voy a cerrar. Si no termino más. Lo que sí quiero, antes de terminar, es orar. Orar para que estas palabras se activen. Porque muchas veces, y a mí me ha pasado muchas veces, también he recibido cosas, he escuchado enseñanzas que sabía que venían del Padre, pero si no las ponemos en oración, no se activan, no las guardamos, no las meditamos, después quedan perdidas por ahí. Y esto es importante que entendamos lo que es la fe, y es importante que sepamos que la activamos nosotros, que la desarrollamos nosotros, que se fortalece de las maneras en que Él mismo estableció que se fortalece y se activa. Y lo que significa la fe, cómo trae sustancia para manifestar lo que está en el plano espiritual, para que empiece a crearse en el plano natural. Esa es la fe, y la fe vence al mundo. Nuestra fe vence todas las cosas de este mundo, de las más chicas hasta las más grandes. No solamente, ay, que el antimesías, que el anticristo, no. Es del día a día vencemos al mundo por nuestra fe. Porque Yeshua ya nos libró del sistema de este mundo.
espiritualmente ya somos libres y por la fe accedemos a eso. Así que vamos a orar para que esto se active, porque nosotros somos un ministerio de fe, somos un ministerio de fuego. Y para andar en el fuego del Eterno tenemos que tener la fe bien activada. Y sé que hubo muchos achaques en este tiempo que quisieron apagar la fe. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Yeshua te doy gracias. Te doy gracias, amado Rey, porque tú nos estás ministrando y preparando, Padre. Tú nos estás enseñando y poniendo sus fundamentos del reino de los cielos, Padre, como hiciste con los discípulos en los días previos, Padre amado. En los días previos de Shavuot, Padre Celestial, tú los preparaste, tú les enseñaste, tú les revelaste en esos 40 días, Padre amado. Les estuviste ministrando, Rey, y así nos haces a nosotros, nos estás ministrando lo que estamos precisando, las enseñanzas del reino de los cielos, los fundamentos, los recordatorios, las cosas que se han estado flaqueando o han estado endebles. Padre, en el nombre de Yeshua, por eso te pedimos ahora que tú estés activando esta palabra que nos entregaste en esta tarde, estés activándola a nuestro espíritu, estés haciéndola, Señor, grabarse en nuestro entendimiento, en nuestro corazón y que empiece a ser meditada de día y de noche para empezar a comprender cómo opera la fe, cómo opera la emuná, qué es lo que nos diste tan poderoso que es capaz de manifestar el cielo y a la tierra, que es capaz de traer el plano espiritual manifestado al plano físico, que es capaz de crear. Padre Celestial, porque tú, Señor, así lo dictaminaste, así lo determinaste para nuestras vidas, que es capaz de vencer al mundo, que es capaz de vencer a todo lo que veníamos trayendo de arrastre de este mundo. Nuestra emuná, nuestra fe vence por el mérito de Yeshua, por lo que hizo Yeshua en el madero por nosotros. Te doy gracias, Abba. Te pido que haya entendimiento profundo de esto, porque es una llave, Padre, que abre todas las puertas en el reino de los cielos, que abre las manifestaciones, que abre el crecimiento, Padre, que abre la creación, Padre Celestial, de lo que estamos esperando. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos estás ministrando para entender con profundidad, para no ser, Señor, como niños, Padre amado, que se olvidan a veces de las cosas, sino empezar a tener madurez espiritual, madurez, solidez, Señor, estar sólidos, Padre, en ti, comprender la verdad del reino de los cielos, Padre, y creer con la fe de un niño, creer con la simpleza, Padre, pero con la firmeza de un niño, Padre. Te doy gracias, Padre Celestial, gracias porque tú nos estás preparando, porque tú vas a limpiar la fe, Señor amado, que nos has dado. Tú vas a empezar a quitar la fe negativa, tú le vas a empezar a indicarnos y a mostrarnos si estuvimos creyéndole al enemigo, si estuvimos operando, Señor, en temor en vez de en fe. Padre, tú nos vas a mostrar las líneas que tienen que ser quitadas. Tú nos vas a mostrar si tenemos que meternos en ayunos y en oraciones más profundas. Tú nos vas a mostrar, Padre, porque nos estás preparando, nos estás, Señor, limando, nos estás adiestrando, nos estás fortaleciendo, Padre, para todo, Señor, lo que nos vas a entregar, para todo lo que de esta temporada se precisa y tú nos vas a entregar. Padre amado, gracias, porque ahora esta congregación, Padre, esta congregación y todos los que escuchen el mensaje, Padre Celestial, van a empezar a comprender y activarse en la fe genuina, en la fe sólida, en la fe que habla tu palabra y a volver a las primeras cosas y a vencer al sistema de este mundo, en sus mentes, en su familia, en todo el lugar donde se mueven, por la fe. Bendito eres, Padre. Bendito eres, Padre. Se active ahora y se germinen todas estas semillas de reino en nuestras vidas. Se activen, Padre. Se activen, produzca nuestra tierra. Produzca nuestra tierra, Señor, conforme a tu palabra. Se ha hecho, se ha manifestado todo aquello que está preparado, Señor, y ya ejecutado a favor de nuestras vidas en el plano espiritual. Todos los depósitos de bendición que ya están habilitados para nuestras vidas, Señor, se han manifestado a través de nuestras bocas, de creer, Padre, con una fe
fuerte, una confianza firme y hablar como tú hablas y ver como tú ves, buscando las cosas de arriba y no mirando, Señor, lo que ocurre en el plano natural, sino lo que tú estás mostrando, lo que tú has habilitado, lo que tú nos has dado, Padre. Empiecen a manifestarse. Y se destraben ahora, Señor amado. Se destraben ahora porque por la fe negativa muchas cosas han sido trabadas. Y no, a veces no es por la nuestra, sino por otras personas que han hablado negativamente o proclamado negativamente. Y se alinearon a las tinieblas en contra de nuestro propósito. En el nombre de Yeshua, Padre, se desactive ahora eso, se rompa y se quebrante. Y se active, Padre Celestial, toda la manifestación del reino de los cielos en nuestras vidas. Venga tu reino sobre la vida de cada uno de nosotros a plenitud. Venga tu reino a plenitud. Y empecemos a andar con esta llave de fe en todo lo que nos has preparado, en todo lo que es tu diseño y propósito, en conocerte como tú eres y en entender que somos muy amados y conocidos por ti. Te alabo, Padre amado. Te bendigo y te exalto. En el nombre de Yeshua. Amén, Padre. ¿Alguien más quiere orar? Yo, amada. Bendito Rey, te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias por esta llave que tú nos has dado, Señor. Gracias, Abba. Porque lo más poderoso, Señor, que tenemos tus hijos es la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Padre. Gracias, Abba. Gracias porque podemos contar contigo. Gracias por habernos hecho tu imagen y semejanza, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque hoy, Padre, echaste luz, arrojaste luz sobre esas cosas que tú quieres que nosotros sepamos, porque tú quieres que nosotros caminemos en plenitud. Tú quieres que nosotros caminemos en fe, porque nosotros no tenemos diferencias, Señor, con aquellos, con los antiguos padres. Ellos solo caminaron en fe. Y eso es lo que tú quieres ahora, una fe manifestada y poderosa. Una fe, Padre, que no es quebrantada. Una fe, Abba, que se manifiesta en cualquier circunstancia. Una fe que da por hecho que tú estás con nosotros, Padre. Para nosotros, Abba, a favor nuestro. Una fe, Padre. Una fe que sabe, Abba, que al único lugar que puede recurrir es a tu presencia para encontrar ayuda para el oportuno socorro. Una fe que todo lo manifiesta. Una fe que todo saca luz, Abba. Una fe que trae, Señor, al plano físico lo que ya está en lo espiritual y lo que ya está en nuestro ADN. Porque cuando tú nos creaste, Abba, porque cuando tú nos depositaste en el vientre de nuestra madre, Abba, cuando tú nos depositaste allí, ya nos depositaste con todo en nuestro ADN, Abba, con todo lo que había de manifestarse, con todos los milagros, los portentos, las señales, Abba, con toda la provisión y con todo lo necesario para poder, Padre bueno, para poder, Señor, caminar en nuestro propósito, caminar en lo que tú nos has llamado a hacer, porque a eso hemos venido a este mundo, Abba. Hemos venido a caminar en lo que tú nos has llamado. Hemos venido a manifestar tu reino. Somos propósito en un cuerpo, espíritu en un cuerpo, Padre. Pero es a través de la fe de creerte a ti, no en ti, sino a ti. Cada palabra y cada cosa que tú nos has mostrado, en cada milagro que has hecho en nuestra vida. Padre, ayúdanos a hacer introspección.
a ver el milagro diario que tú haces en nosotros. Que el milagro no es en lo grande, es en lo pequeño, porque es en la pequeña semilla que después germina, Padre. Y tu semilla, Abba, siempre fértil. La semilla de la fe es tan poderosa, Padre, tan poderosa. Por eso es comparada con un grano de mostaza, Abba. Porque el grano de mostaza no puede ser corrompido. El grano de mostaza, por más que se queme, Padre bueno, por más que se queme, Abba, igual germina y hace un árbol grande, Padre. Bendito es tu nombre. Gracias, gracias, Abba, gracias por la fe. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por el poder que has puesto en nosotros, Señor. Aquel que tiene al Mesías lo tiene todo. Gracias porque nos estás ayudando, Abba, a salir de este sistema de esclavitud. Nos estás ayudando, Padre, a salir de los egiptos en los que estamos metidos en nuestra mente, en nuestro cuerpo, Padre, y aún en áreas de nuestro espíritu. Porque tú nos llamaste a libertad. Porque tú nos llamaste a libertad, Padre. Y queremos caminar en esa libertad. Hoy proclamamos que queremos caminar en la libertad que tú, Señor, conquistaste en ese madero. En la libertad física, en la libertad, Señor, espiritual, en la libertad mental, Padre, donde se desarrolla todo, Padre. Queremos todas nuestras cárceles abiertas. Que seas tú el que nos libertes, porque tú lo hiciste todo en el madero. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, porque sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer. Sin ti nada somos, porque nosotros, Señor, no tenemos identidad fuera del Mesías. Y nada podemos hacer sin ti, Padre. Y nada podemos hacer sin la fe, que todo lo manifiesta. Sin fe no hay nada que podamos hacer. Sin fe en el Mesías que un día lo conquistó todo. Sin fe en el Mesías que un día nos dio un legado. Sin fe en el Mesías que un día nos dio la herencia, Padre. La herencia del reino de los cielos, donde todo es abundancia. Donde todo es abundancia, donde todo nos fue dado. Y es a través de nuestra boca, Padre, creyéndolo, dándolo por hecho, que viene a manifestación en el mundo, Señor. Gracias, Abba. Queremos caminar en esa fe como caminaron los antiguos. Queremos caminar en esa fe, Padre, que enfrentó gigantes y los derribó, porque sabían que no estaban solos. Sabía que el gigante de gigantes, el Todopoderoso, estaba con ellos, Padre. Queremos caminar en esa fe y queremos, Señor, en esa fe, Señor, ver manifestado también en nuestras familias. Que vayan a ti, Padre, y que encuentren la plenitud a la que tú nos estás llevando. Bendito sea tu nombre, tu amor, Padre, tu misericordia. Tuyos somos, Padre, ovejas de tu prado. Somos hechura tuya, Padre, creación tuya e hijos tuyos. Y en esa identidad queremos caminar plenamente. En el nombre que es sobre todo nombre, el único Rey de Reyes y Señor de Señores, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. ¿Alguien más quería orar? Si no, vamos a terminar acá la enseñanza.